Durante décadas, México ha sido testigo de la ascensión y caída de leyendas en el oscuro mundo del narcotráfico. Entre estas figuras destacan dos nombres que han dejado una marca indeleble en la historia criminal del país: Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada. En este relato, exploraremos las vidas y los legados de dos de los narcotraficantes más influyentes de Sinaloa, cuyas estrategias divergentes moldearon el destino del cártel que lleva su nombre. El Chapo, conocido por su crueldad y valentía, se enfrentó a sus rivales con una violencia despiadada, consolidando así el poder del cártel de Sinaloa. Por otro lado, el Mayo, el estratega del bajo perfil, optó por la discreción y la astucia para construir un imperio que ha perdurado a lo largo del tiempo. En este duelo de leyendas exploraremos los momentos cruciales en sus vidas, desde los enfrentamientos a sangre y fuego hasta las maquinaciones silenciosas que les permitieron prosperar en un mundo marcado por la traición y la muerte. Acompáñanos en un viaje a través de los laberintos de la historia criminal mexicana, donde las líneas entre el bien y el mal se desdibujan, y la lucha por el poder deja cicatrices imborrables. Adentrémonos en las sombras del narcotráfico, donde la realidad supera la ficción, y donde dos leyendas se entrelazan en un conflicto que ha dejado una huella imposible de borrar en la memoria de un país. Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal si te gusta nuestro contenido. Dale like y déjanos un comentario con tu punto de vista sobre esta histórica rivalidad. El Chapo Guzmán, el poder a sangre y fuego. Comencemos con Joaquín Guzmán, un hombre de 66 años que, aunque actualmente está tras las rejas en Estados Unidos, deja un legado que sigue vivo a través de sus hijos. Nacido en Badiraguato, Guzmán lideró la Federación, una alianza de cárteles que monopolizó el negocio de la droga. Su ascenso al poder no estuvo exento de desafíos, enfrentándose a los hermanos Arellano Félix por el control absoluto del negocio. En la década de 1990, durante la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo, líder indiscutible del cártel de Guadalajara, se generó una disputa por el vacío de poder. Fue entonces cuando el Chapo, consolidando el cártel de Sinaloa, se enfrentó directamente a los hermanos Arellano Félix por el control absoluto del territorio. Benjamín y Ramón, líderes del cártel de Tijuana, representaban rivales formidables con poder militar, armas y conexiones gubernamentales. La confrontación terminó en un atentado en 1993, donde los Arellano Félix buscaron eliminar al Chapo. Aunque Guzmán no fue la víctima directa, un cardenal de la Iglesia Católica perdió la vida en el fuego cruzado. Este episodio intensificó la persecución hacia Guzmán, quien, a pesar de enfrentar adversidades, continuó liderando su imperio desde prisión durante aproximadamente 8 años. Su fuga en 2001 marcó un hito y evidenció la audacia y la ingeniería detrás de sus tácticas. Sin embargo, su recaptura en 2016 y posterior extradición a los Estados Unidos señalaron un fin temporal a su reinado. Su legado perdura, pero sus hijos y la confrontación interna en el cártel de Sinaloa desafían la estabilidad que Guzmán había establecido. Este capítulo en la vida del Chapo destaca su capacidad para enfrentar desafíos mortales, su habilidad para mantener el control a pesar de la prisión y la complejidad de sus relaciones con otros cárteles, elementos cruciales para entender la magnitud de su influencia en el oscuro mundo del narcotráfico. Los Chapitos. Los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, conocidos coloquialmente como los Chapitos, desempeñan un papel crucial en el complejo entramado del cártel de Sinaloa. Estos herederos del imperio criminal de su padre han emergido como figuras prominentes, continuando la tradición familiar en el mundo del narcotráfico. Su influencia se extiende no solo en la organización, sino también en la esfera política y social de Sinaloa. A pesar de su juventud relativa, han demostrado ser líderes astutos y estrategas en la prolongada disputa por el control del cártel. Sin embargo, su ascenso también ha llevado a enfrentamientos internos, destacando rivalidades y divisiones que, en ocasiones, han debilitado la cohesión interna del cártel de Sinaloa. La continua presión de las fuerzas del orden y la competencia con otras facciones dentro y fuera del cártel plantean desafíos significativos para los Chapitos, quienes buscan mantener y expandir la influencia de la organización en un entorno cada vez más hostil. Su papel, por tanto, no solo se limita al ámbito del narcotráfico, sino que también abarca la complejidad de la dinámica familiar, la lucha por el poder y la constante adaptación a un panorama cambiante en el mundo del crimen organizado. El Mayo Zambada, el estratega del bajo perfil. En el otro rincón encontramos a Ismael Zambada García, conocido como el Mayo.
A sus más de 70 años, es un hombre misterioso que ha eludido la cárcel. A diferencia de Guzmán, el Mayo ha optado por el bajo perfil, manejando sus asuntos en las sombras. Se le atribuye haber financiado las fugas del Chapo, utilizando estrategias para desviar la atención de las autoridades. Su enfoque en traficar y comprar favores le ha permitido permanecer impune. Se dice que utilizó el Chapo para sus propios fines, siendo el verdadero cerebro detrás del cártel de Sinaloa. Su fortuna supera los 3.500 millones de dólares y a pesar de las conjeturas sobre delaciones, nunca ha estado tras las rejas. Mientras el Chapo Guzmán protagonizaba enfrentamientos a sangre y fuego, Ismael "El Mayo" Zambada adoptaba un enfoque más sutil pero igualmente efectivo. A sus más de 70 años, este estratega del bajo perfil ha demostrado ser uno de los pocos narcotraficantes que ha evitado pisar una cárcel, construyendo un imperio desde las sombras. Su incursión en el mundo del narcotráfico se remonta a finales de los años 70 y principios de los 80. Se le vincula con los pioneros del tráfico de drogas en México y, en ese tiempo, incluso con el cártel de Guadalajara. Desde entonces, Ismael Zambada ha sido conocido como Don Ismael, destacando por su manejo estratégico y preferencia por mantener un bajo perfil. A diferencia de Guzmán, el Mayo no ha sido una figura amiga de la violencia, aunque su entorno lo haya obligado a involucrarse en métodos menos pacíficos. Su personalidad misteriosa se refleja en la escasez de fotografías recientes y la limitada información disponible sobre él. Reside en la sierra, donde es respetado y admirado por los habitantes locales. El Mayo ha tejido su red de influencia traficando y comprando favores de funcionarios gubernamentales. Esta estrategia le ha permitido mantenerse impune durante décadas, acumulando una fortuna que se estima en más de 3.500 millones de dólares. Sin embargo, su perfil bajo y discreto ha generado especulaciones sobre su paradero y estado actual. Se sostiene la teoría de que el M Grande utilizó al Chapo Guzmán para alcanzar sus propios objetivos, financiando y coordinando las fugas del Chapo en 2001 y 2015. Se sugiere además que el Mayo pudo distraer la atención de las autoridades, asegurando así su propia continuidad en las operaciones narcotraficantes. Comparar la estrategia del Mayo con la del Chapo revela dos enfoques distintos pero exitosos en el mundo del crimen organizado. Mientras Guzmán optaba por la confrontación directa y la notoriedad, Zambada prefería las sombras y la discreción. Su longevidad en el negocio y la influencia que aún ejerce hacen de El Mayo un personaje intrigante en el complejo entramado del narcotráfico mexicano. En el caleidoscopio del narcotráfico mexicano, las historias de Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada emergen como epopeyas trágicas que han dejado una marca indeleble en la historia de Sinaloa y más allá. Dos hombres, dos estrategias y un telón de fondo de violencia, traición y ambición desmedida han tejido un relato que parece salido de las páginas más sombrías de la realidad. El Chapo, con su enfoque a sangre y fuego, se erigió como el líder indiscutible del cártel de Sinaloa, enfrentándose a rivales y autoridades con una ferocidad que resonó en los desiertos y ciudades de México. Su capacidad para sortear cárceles y eludir a sus enemigos durante años lo convirtieron en una figura temida y a la vez admirada. Sin embargo, la rueda de la fortuna giró y, hoy, tras las rejas, su legado se mezcla con la leyenda. A la sombra de este tumulto, el Mayo Zambada se erigió como el estratega de bajo perfil. Su discreción y astucia le permitieron tejer una red de influencia y poder que trascendió décadas. Aunque las cárceles no conocieron su nombre, la sombra del Mayo se proyectó sobre el mundo del narcotráfico dirigiendo los hilos desde la penumbra. Su habilidad para mantenerse al margen de la violencia directa, a la par que orquestaba movimientos maestros, le otorgó un estatus singular en el panteón del crimen organizado. Hoy, el cártel de Sinaloa enfrenta una nueva era, una en la que las leyendas del pasado se encuentran tras las rejas o en la clandestinidad. Los hijos del Chapo buscan mantener la supremacía, mientras el Mayo, desde las sombras, parece ejercer una influencia que va más allá de las operaciones cotidianas del narcotráfico. En este epílogo, reflexionamos sobre el legado dejado por dos hombres cuyas acciones esculpieron la realidad de un país. Sus nombres resuenan en la historia, pero el futuro del cártel de Sinaloa aún está por escribirse. ¿Quién tomará las riendas? ¿Cuáles nuevas leyendas emergerán? Agradecemos tu compañía en este fascinante viaje por los entresijos del narcotráfico mexicano. Si disfrutaste explorando las vidas de El Chapo y El Mayo, te invitamos a suscribirte para no perderte futuras narrativas.
Deja tu opinión en los comentarios, comparte este relato con aquellos que también buscan entender las complejidades del crimen organizado y, por supuesto, no olvides darle like si este recorrido por las sombras te ha dejado reflexionando. Juntos continuemos descubriendo las historias que moldearon el destino de una región inmersa en el misterio y la intriga. Hasta nuestro próximo encuentro en el oscuro abismo de la historia criminal.